Teléfono Poco X3 Pro. ¿Quieres saber si este teléfono en la actualidad vale la pena? Déjame decirte que este teléfono yo lo compré hace algunos años atrás y para que ha sido uno de las mejores compras que yo he hecho. Porque este teléfono yo lo compré exclusivamente para jugar Free Fire, pero actualmente lo utilizo para todas las aplicaciones y su mayor ventaja es que tiene un procesador octa-core Snapdragon 860. ¿Qué significa octa-core? Significa que son de 8 núcleos, o sea, 8 núcleos de 2.96 GHz. Un teléfono muy potente, tiene 6 GB de RAM, expandible a 8. Yo le desactivé los 2 GB extra porque son GB de la memoria interna y no son propiamente de la memoria RAM del teléfono. ¿Ya? El teléfono lo utilizo exclusivamente, bueno, principalmente para jugar Free Fire. Yo utilizo una aplicación que el concepto se llama movilador. Eso significa que controla la pantalla del teléfono, para conectarle mouse y teclado. Ahora, tú quieres saber si realmente vale la pena. Vale la pena dependiendo de lo que tú lo vas a utilizar. En este caso, si el teléfono vas a utilizarlo con una aplicación de más de 6 GB, 8 GB, digamos unos 10 GB de RAM, cosa improbable, ya entonces no podrías comprar ese teléfono porque no tiene tanta memoria como es en la actualidad otros teléfonos, ya. ¿Qué más? Tiene la desventaja de que el teléfono tiende a sobrecalentarse en caso de que se utilice al 100%. Para bajar el calentamiento, baja el rendimiento. Yo no tengo ningún inconveniente en ese sentido porque yo tengo un ventilador propio para el, el teléfono, que hay muchos tutoriales en esa parte de qué clase de ventilador hablo. No es un televisor grande, un ventilador grande, sino un ventilador pequeño, un ventilador. ¿Ya? Entonces, no hay ningún inconveniente en esa parte. Otro inconveniente es que el teléfono tiene una pantalla que no es AMOLED. AMOLED significa que es como más amigable para el usuario, para que no se te cansen los ojos y todo, menos dañino. Entonces, si tú vas a jugar, por ejemplo, unas 10 horas diarias o vas a estar 10 horas ahí pegado sin despegarte de los ojos del teléfono, sí va a irritarte los ojos porque es mucho. Pues bueno, todo teléfono supongo que a la larga va a ser eso. ¿Ya? Pero que depende de que lo compres o no lo compres. Todo dependerá directamente del precio. En la actualidad, estamos hablando en este sentido, en este tiempo, de que valen alrededor de $80, $100. Ya, no son teléfonos nuevos, no hay teléfonos nuevos de paquete, hasta donde tengo entendido, no hay teléfonos recién que están saliendo de este modelo. Ya los que estuvieron ya salieron y ya son teléfonos usados o a la final son teléfonos nuevos pero guardados. ¿Me explico? Cajas guardadas que a la final recién las van a vender. Pero en sí nuevos, que tengo entendido que eso no lo están vendiendo. El teléfono tiene para optimizar muchas cosas, por ejemplo, las notificaciones. Ya, las notificaciones, yo puedo desactivar todas las notificaciones para obtener un mejor rendimiento. ¿Ya? Como se dan cuenta en el lado derecho, tiene, o sea, es muy potente y es muy bueno para jugar. Puedo jugar en ultra, puedo jugar en estándar sin que se lague y todo lo demás. A pesar de que yo utilizo la aplicación, igual el teléfono no se me queda. Siempre y cuando esté con el pequeño ventilador porque mi ambiente es caluroso, pues el ambiente por acá es caluroso, entonces se tiende a calentarse. Y en cuanto a la batería, tiene una muy buena batería, rinde bastante. Por ejemplo, si estás con la batería y quieres jugar en ultra, con sombras y todo lo demás, entonces sí se va a gastar la batería, obviamente después de unas 2 o 3 horas. Pero si vas a jugar en estándar, en suave, sí te va a durar el doble de tiempo. Bueno, muy buena batería, 5000 miliamperios, creo que algo así es el detalle. Pero es una muy buena batería. Entonces, como te dije, ya si tú lo quieres comprar dependerá directamente del precio. ¿Alguna otra cosa que se me escape por aquí? Tiene una capacidad de 250 gigas. 250 gigas, en este caso yo utilizo este de 128. Tiene eh, para memoria externa. Tiene para conectar conectores de audio, los micrófonos, los auriculares. Ya tiene conector. Ya, entonces no es vía Bluetooth, esas cosas. Ustedes ya saben, pues, ¿no? En fin, bueno, mi gente, creo que eso es lo principal. En la actualidad funciona. Estamos hablando entonces que funcionaría tanto para el 2023, 2024. Funciona perfectamente. Funcionaría perfectamente, pues, ¿no?
Em, bueno, mi gente, eso creo que es todo. Así que suscríbanse,